Vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de iniciación a la espiritualidad práctica. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es el de espiritualidad y empresa, empresa en sentido amplio. También son aspectos profesionales y también son aspectos laborales. Y bueno, en general es ampliable a cualquier situación de vida, porque lógicamente pues la espiritualidad tiene unos principios que luego pues se van especificando. Son unos principios generales que luego se especifican en cada una de las actividades que realizamos en la vida y de los aspectos de nuestra experiencia de vida. Entonces, para empezar un poco con los antecedentes que habíamos ido estableciendo en las anteriores sesiones, vamos a recordar el importantísimo principio que es ley de causa y efecto, por la cual pues no existe la magia, en el sentido de que toda situación dada en un momento determinado es un efecto de una causa previa. Y por lo tanto, pues una situación resultante es la consecuencia de un conjunto de antecedentes encadenados. De forma que esta ley que es general, así en su definición más sencilla y esquemática, pues tiene un recorrido muy amplio, mucho más amplio del que nos imaginamos, porque la adaptación de la ley de causa y efecto a nuestro mundo es relativa y parcial. Nosotros solemos identificar las causas de nuestra experiencia de vida de forma muy interesada. Y siempre lo hacemos con el mecanismo de la proyección. Y esto lo vamos a explicar ahora a continuación. La ley de causa y efecto también implica, lógicamente, dentro del ámbito de la espiritualidad, que toda causa es mental. Esto ya lo vimos en el ejemplo aquel que pusimos de las dos experiencias diferentes que tenían el señor A caminando por la calle y el señor B caminando por la calle, dos experiencias resultantes finales como consecuencia de unos comportamientos que habían producido unas emociones que habían determinado directamente pues unos esquemas mentales, una mentalidad, una forma de percibir el mundo. Por lo tanto, doy por hecho que no quedan demasiadas dudas después de ese ejemplo de que cualquiera de nosotros se podría comprobar que la ley de causa y efecto opera siempre con causas mentales. Esto a primera vista no parece sencillo deducirlo en algunos casos, es lo que estaba comentando al principio, porque nosotros, ya digo y repito, que tendemos a seleccionar interesadamente las causas de lo que nos ocurre. Y esa selección interesada acaba determinando lo que es la proyección. Y vamos a explicar lo que es la proyección. La proyección sencillamente pues es que tú percibes el mundo conforme a las creencias que tienes. Se había abierto un micrófono y parece que se ha cerrado. Tú percibes el mundo conforme a las creencias que tienes. Entonces, lógicamente, si tú tienes una creencia muy arraigada en la culpa y en el miedo, pues vas a ver
un mundo culpable, amenazador y hostil, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma en la que nuestra mente funciona aquí. Esa es la razón por la cual uno de los dos señores del ejemplo, de los que caminaban por la calle, pues vio una situación amenazadora, culpable y hostil. Y eso se debía sencillamente a porque en su mentalidad él funcionaba con el esquema rígido de la culpa y del miedo. Y es lo que hacía que proyectase esa visión en el mundo y por lo tanto, pues introdujese como filtro de su mente esos esquemas. Y como resultado de esos esquemas, al percibir una determinada situación, sentía una emoción y esa emoción le llevaba a realizar un comportamiento y al final pues se daba una experiencia de vida. En este sentido, pues precisamente la espiritualidad lo que pretende pues es sustituir ese esquema mental, sustituir ese sistema de creencias siempre sobre la base de empezar a cuestionarse la forma en la que vemos el mundo. Porque lógicamente para nosotros, para muchos de nosotros, o para todos nosotros, este planteamiento es o ha sido nuevo. Es un planteamiento nuevo dado que teníamos muy firmemente arraigada la forma de ver las cosas del mundo. Y entonces, pues este nuevo planteamiento siempre te sugiere que te cuestiones la forma en la que ves las cosas. Y que una vez que te las cuestiones e identifiques cómo estás viendo una determinada situación, pues puedas elegir una alternativa, ponerla en práctica y comprobar el resultado de tu experiencia final. Vas a comprobar cómo ese otro esquema mental produce una nueva emoción al ver una determinada situación y esa emoción va a determinar un comportamiento diferente del que se hubiese producido con otra emoción, con otro esquema mental y finalmente pues la experiencia de vida pues también se pone en contraste con otras experiencias previas que recuerdas al haber aplicado esquemas mentales diferentes para ver los mismos hechos, ¿vale? Entonces, una vez que se tiene clara esta cuestión, porque esta bonita idea de la ley de causa y efecto la hemos comprendido y porque hemos sido audaces y nos hemos lanzado a cuestionar si los hechos de nuestra vida cotidiana los veíamos de la mejor forma o si había alguna alternativa y hemos sido totalmente lanzados y hemos decidido en algún momento aplicar un diferente esquema. Toda esta situación, si se ha comprendido primero intelectualmente y ha habido una atracción por esta idea y después de haberlo comprendido intelectualmente se ha aplicado a la práctica y se ha visto un resultado, si se ha producido todo ese proceso, entonces, pues por ti mismo lo has podido comprobar y has alcanzado un logro en cuanto a empezar a manejar la ley de causa y efecto, y ese logro pues ha determinado en ti una convicción. Si ese proceso se ha producido, que muchas veces no se compone solamente de poner en práctica en situaciones nuevas, sino en haber hecho una reflexión y haber recordado cómo tú mismo en el pasado, al haber percibido de forma diferente los mismos acontecimientos en un momento y en otro, has obtenido diferentes emociones, comportamientos y experiencia. Eso también ayuda a pasar de la comprensión intelectual de la bonita idea a la comprensión profunda de la experiencia,
Recordad esta frase del mundo, que es una frase muy acertada, aunque sea del mundo, que la experiencia es la madre de la ciencia. Y entonces, bueno, pues el reflexionar sobre si se ha tenido esa experiencia también es muy interesante. Porque al final, si nosotros alcanzamos la convicción de cómo funciona la ley de causa y efecto, que lógicamente pues esa convicción es gradual y va acrecentándose según vamos realizando pruebas de laboratorio en nuestra propia vida a cada vez más aspectos de nuestra vida. Entonces van surgiendo cada vez más resultados diferenciales y cada vez alcanzamos una mayor convicción de que la ley de causa y efecto funciona y de que toda causa es mental y depende del planteamiento de mentalidad o del sistema de creencias con el que observes un determinado hecho. Si esa convicción se va produciendo, entonces surge lo que ya uno puede empezar a manejar y que conocemos como el principio de responsabilidad. ¿Y el principio de responsabilidad qué es? Bueno, pues es muy sencillo. El principio de responsabilidad también tiene un enunciado desde la espiritualidad muy general y muy amplio, solo que hoy no lo vamos a enunciar de esa forma para no generar zozobra, pero sí vamos a hacer una enunciación del principio de responsabilidad propia de una primera comprensión del principio. Y este enunciado es que, y aún así va a parecer bastante duro, este enunciado es que las circunstancias finales de la experiencia de vida de cada uno de nosotros dependen de nosotros mismos, vamos a decir, en una grandísima medida. ¿Por qué dependen de nosotros? Pues esto es sencillo. Si la ley de causa y efecto funciona y uno ha alcanzado la convicción de que funciona, puede darse cuenta al comprender que toda causa es mental, puede darse cuenta de que entonces las causas que determinan los efectos encadenados de lo que le ocurre a alguien y resultan en una experiencia, dependen en alta medida de uno mismo. Porque uno mismo es dueño y señor absoluto de su mente. Dueño y señor absoluto de su mente. Lógicamente, esto también es gradual y es tendencial. Si uno no está acostumbrado a cuestionar, si uno está muy acostumbrado a proyectar, entonces lo que va a hacer es esquivar la ley de causa y efecto, atribuir causas muy interesadas a lo que ha determinado nuestra experiencia final de vida, y entonces no se va a dar cuenta de que siempre la llave del cambio la tiene él mismo en su mano. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda perfectamente. Hoy en día, pues en general, el mundo, digamos que le echa la culpa, técnicamente diremos, establece la causa de su experiencia, vulgarmente diremos, le echa la culpa de lo que le ocurre al exterior. Le echa la culpa de lo que le ocurre al sistema, a la sociedad, a los políticos, a las circunstancias en las que ha nacido, a los padres disfuncionales que ha tenido, a las amistades del colegio, a los profesores, a ese grupo de amigos en la adolescencia con el que se juntó. Y entonces, si una persona está muy acostumbrada a, iba a decir,
no cuestionarse. Bien, todos en nuestra vida, en muy diverso grado, hemos pasado por esta situación que vosotros reconoceréis, de siempre atribuir la causa de lo que nos ocurre en el exterior. ¿Mm? Y también muchos de nosotros, cuando estamos oyendo estas palabras, pues nos estamos dando cuenta de que efectivamente lo hemos hecho de forma muy interesada. Porque también muchos de nosotros a nuestra edad nos hemos dado cuenta de que bastantes más circunstancias del resultado de nuestra experiencia, de lo que siempre hemos querido creer, han dependido de decisiones nuestras propias sobre cómo ver el mundo y decisiones nuestras propias en cuanto a qué esquema, qué mentalidad, qué sistema de pensamiento aplicar a eso que veíamos. Digo que a esta edad nos hemos dado cuenta porque sencillamente el abrirte, el simple hecho de abrirte a el cuestionamiento de por qué tu vida en un determinado momento no te satisface, no te llena y no te hace feliz, ese mismo inicio de cuestionamiento te lleva precisamente a, aunque sea de una forma más o menos inconsciente, plantearte la ley de causa y efecto y empezar a sospechar que tú has tenido mucho más que ver en el resultado final de tu experiencia de lo que siempre anteriormente habías creído. Y de hecho, pues si no se llega a ese inicio de proceso, por decirlo de alguna forma, pues no se acaba en una charla como esta. Con lo cual, el acabar en una charla como esta es que, de forma más o menos inconsciente, ya nos hemos asomado a la ley de causa y efecto y al principio consiguiente a la ley de causa y efecto, al principio de responsabilidad. Y nos hemos dado cuenta de que una grandísima o altísima responsabilidad de nuestra experiencia final de vida, por mucho que nos queramos o que nos hayamos querido engañar en el pasado, ha sido una cuestión que ha dependido mucho más de nosotros que de toda esa retahíla, toda esa lista de circunstancias externas a las que hemos constantemente culpado de la situación de lo que nos ocurría. Bueno, por lo tanto, con el principio de responsabilidad, pues uno se va dando cuenta, siempre más bien tarde que nunca en una vida, de que se va dando cada vez más cuenta de que la situación en la que se encuentra, y no solamente una situación interna de cómo me siento, sino también una situación externa de cuáles son las circunstancias de mi vida, ha dependido de las decisiones encadenadas de uno mismo, las decisiones en cuanto a cómo ver el mundo y las decisiones que se han tomado en consecuencia a esa forma de ver el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, por supuesto. Berta. Ay, gracias. Quería, pues, no sé si quepa pues la pregunta, pero me surge el deseo de preguntarte, ¿qué pasa con esas personas que quizás nacen con una condición, ya sea económica, social, incluso de salud, eh, que como que se les convierte en algo que no pueden de alguna forma controlar? Se puede, Sí. es decir, cómo abordar esas grandes montañas, ¿no? Con las que uno ya de alguna forma nace. Sí. Bueno, por eso he dicho al principio que no voy a enunciar el principio de responsabilidad tal cual es en realidad, porque sería algo que nos confrontaría mucho en estos grupos de iniciación a la espiritualidad práctica y que simplemente pues iba a anunciarlo como a medio gas, ¿no?
Entonces, digamos que efectivamente, pues vamos a dejar de lado circunstancias, pues por ejemplo, de nacimiento, ¿no? Vamos a dejarlas un poco de lado por ahora, ¿eh? Aunque si seguimos avanzando en estas sesiones, iremos configurando las explicaciones de forma que cada vez profundicemos más en lo que es el principio de responsabilidad. Pero aún así, para dejar un poquito de lado la tendencia a la proyección, que todos tenemos, porque aquí funcionamos de esa forma, para dejar un poquito de lado esa tendencia, vamos también a recordar los casos de personas que han nacido en circunstancias muy adversas y que, bueno, pues por la razón que fuese, que siempre es por la ley de causa y efecto y una aplicación bastante acertada de esa ley, pues han llegado a conseguir lo que han querido, a pesar de las limitaciones de partida, ¿no? Precisamente esas excepciones, que no son pocas, pues son las que tienen que hacernos plantearnos esta cuestión que yo estoy exponiendo hoy, que es la de el abandono de la proyección sistemática, es decir, el abandono de atribuir las causas de lo que nos ocurre internamente, cómo nos sentimos, externamente, cómo es nuestra vida, dejar de atribuir sistemáticamente las causas de todo eso al exterior, esquivando cualquier posibilidad de influencia de tus propias decisiones en cuanto a cómo has visto el mundo y en cuanto a qué decisiones has tomado en congruencia, en consecuencia, a esa forma de ver el mundo. ¿De acuerdo? A lo que queremos llegar hoy es un poco a que todos al menos abramos una puerta a admitir que tras una reflexión profunda podemos llegar a la conclusión de que muchísimas más veces las circunstancias finales de nuestra experiencia de vida han dependido de nosotros que del exterior. Este es un poco el propósito de esta explicación inicial, ¿de acuerdo? La comprensión cada vez más ampliada del principio de responsabilidad y de la ley de causa y efecto, lógicamente, pues se va adquiriendo con el estudio pues cada vez más intenso de la espiritualidad, ¿de acuerdo? Por ahora nos vamos a quedar ahí. Bien, pues una vez que ya tenemos un poco la mente predispuesta a realizar, a admitir que muchísimas más veces el resultado final de nuestra experiencia ha dependido de un sistema encadenado de decisiones previas que hemos tomado, pues eso al principio puede resultar un poco confrontante para las personas que en distintos momentos de sus vidas han obtenido ese confort de atribuir todo lo que les ocurría a circunstancias externas, esquivando esa responsabilidad. Esto puede confrontarnos, porque efectivamente pues todos hemos pasado por esos periodos de vida, sobre todo pues más de juventud y tal, aunque ahora lo seguimos haciendo mucho y a menudo y a diario. Es decir, cualquier sistema de crítica por el cual derives un perjuicio para ti de una situación externa ya contiene elementos de proyección. Y yo sé que esto es una idea que vamos a empezar a manejar ahora poco a poco, por eso sé que confronta, sé que muchos no estaréis en absoluto de acuerdo, yo sé que muchos de vosotros creéis que hay circunstancias objetivas externas que hacen que tu vida sea de una forma y que si esas circunstancias hubiesen cambiado, tu vida podría ser de otra,
Yo lo sé, pero vamos a dejarlo ahí enunciado como algo tendencial. Yo solo quiero que abráis un poco la mente a la comprensión de este principio y sencillamente iremos ganando más comprensión gradualmente, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí enunciado, lo vamos a dejar enunciado de una forma atenuada, ¿eh? Y simplemente pues vamos a colocarlo ahí en nuestro horizonte ahora mismo de este grupo de iniciación a la espiritualidad práctica situado, a la vista, lo vamos a dejar a la vista, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, lógicamente, cada uno de nosotros, por esa confrontación que sentimos cuando oímos esto, pues ya empieza a pensar en las circunstancias propias de uno mismo. Con esto no quiero establecer un juicio y una exclusión entre unos y otros, no, porque claro, porque tú has hecho lo que debías toda tu vida y entonces... No, ese discurso no produce, ese discurso es improductivo y no va a ningún lado. Todo esto es una cuestión interna de cada uno en la que por primera vez tiene que actuar conscientemente, porque muchas veces lo hacemos inconscientemente. Actuar conscientemente de juez objetivo, equilibrado y ecuánime de uno mismo con base en estos dos principios. Y de esa forma, pues es la única en la que puedes empezar a reconocer cada vez más claramente que tu experiencia de vida depende de ti muchísimo más de lo que pensabas. Y no tanto del exterior como pensabas. Y esto, ni más ni menos, que es el principio de la libertad. ¿De acuerdo? La libertad, por supuesto, como no podía ser de otra forma, si estamos en sesiones de espiritualidad y atribuimos a el sistema de pensamiento la causa de lo que nos ocurre, la libertad es liberar tu sistema de pensamiento. Y para poder liberar tu sistema de pensamiento, tienes primero que hacer un reconocimiento, siquiera sea al principio mínimo, del principio de responsabilidad, valga la redundancia. Si no lo haces, estás esclavo de la proyección. Te mantienes toda tu vida esclavo de la proyección pensando que la causa de todas tus desgracias siempre son externas. De hecho, yo creo que algunos de vosotros pues ya habéis identificado claramente que hay sistemas ideológicos que apuntan mucho más a la proyección que otros. Y lo vamos a dejar aquí porque tampoco es cuestión de hablar hoy de lo que no corresponde en esta sesión, ¿de acuerdo? Pero sí, hay sistemas ideológicos que lo que procuran es que el individuo pues consolide en su mente que su experiencia de vida depende de lo que los demás hagan con él y no de sí mismo. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer precisamente pues es siempre, para tener más libertad y para poder ampliar nuestra conciencia de lo que ocurre en realidad y para poder mejorar nuestras circunstancias de vida, es reconocer que depende en muchísima mayor medida de nosotros, de lo que siempre tendemos a pensar, de lo que nos da confort pensar porque nos evita cualquier implicación en esa situación, y de lo que otras personas, por las circunstancias que sea, les podría interesar que pensásemos. Porque una persona que no averigua y que no comprende la ley de causa y efecto y el principio de responsabilidad es una persona bastante más cautiva que otra que sí lo comprende, ¿de acuerdo? Porque a partir de que lo comprendes, ya empiezas a darte cuenta de que la llave de la celda en la que crees que estás, en realidad la tienes en tu mano. Y puedes intentar abrir esa celda y asomarte y darte cuenta de que dependía de ti, ¿vale?
Bien, pues ahí podemos, en principio, dejar estas cuestiones. Por supuesto, si esto lo llevamos al ámbito profesional y al ámbito de la empresa, pues lógicamente tiene una aplicación práctica máxima, absoluta. Y bueno, pues para no entrar en polémicas por lo que ha dicho Berta, que efectivamente eso podría llevar hoy a una polémica porque todavía estamos muy incipientes para comprender bien cómo funciona este principio y esa ley de forma generalizada, para no llegar a polémicas, pongamos el ejemplo pues de dos personas que parten de la misma situación, sea cual sea esta, de la misma. Ya sea una situación muy adversa en la vida o ya sea una situación muy favorable. Y entonces, pues todos nos podremos dar cuenta cómo sus decisiones encadenadas, ya incluso desde la niñez, sus decisiones encadenadas, pues van a determinar un resultado muy diferente en su vida, ¿vale? Insisto, no estamos aquí ni para juzgar situaciones, ni para establecer clases, ni para excluir a nadie. Simplemente esto es una cuestión que son unas herramientas que nos van a servir a cada uno internamente, bueno, pues para poder a partir del momento en el que estamos decir, bueno, pues oye, hasta aquí he llegado, como he llegado, y a partir de ahora, pues mira, veo que tengo otras herramientas, y es posible pues que me apetezca ponerlas en funcionamiento y comprobar efectivamente que esto pues puede ser cierto, esto que me suena, que comprendo intelectualmente, que sí, que puede ser real, pues voy a ponerlo en práctica a ver si obtengo esa experiencia, ese resultado, esa convicción y por lo tanto esa comprensión profunda. De forma que al final pues ya no albergue ninguna duda de que esto es así. Por eso, pues en este momento, con que simplemente esta idea haya entrado en vuestra mente y la manejéis con alguna soltura a partir de este momento, yo daría por cumplido lo que pretendía al hablar de estas cuestiones, ¿de acuerdo? Lógicamente, cuando uno va dándose cuenta cada vez más de que esa ley, yo, pues por ejemplo, os hablo así porque yo me he dado cuenta en mi circunstancia, pues totalmente, y entonces pues yo lo digo porque siento que es una verdad absoluta. Para mí, pues la ley de causa y efecto y el principio de responsabilidad son incuestionables, pero no voy a trasladaros una lata envasada. Sencillamente lo que os digo es probad y ved a ver cómo resulta en vuestro caso. Pero si eso ocurre, lógicamente, como decíamos, el campo profesional y el campo de la empresa, y no solo ese, sino cualquier campo, pues el sentimental, el de pareja, el de familia, el de relaciones, en fin, cualquier campo se ve totalmente afectado porque esta es una ley de aplicación general y es un principio de aplicación general por esas cuestiones. En el concreto caso de la empresa, bueno, pues yo creo que no haría falta empezar a poner ejemplos de lo que podría implicar para cada uno de nosotros simplemente ser conscientes de esa ley y de esos principios a partir de ahora. Ser conscientes de que existen, empezar a probarlos, intentar ser conscientes de que uno mismo tiene muchísimo más que ver en el resultado de esa experiencia que el entorno, que lo que ocurre desde fuera, y a partir de ahí pues ir ganando una cierta convicción con esto, porque lo positivo de comprender bien el funcionamiento de nuestra mente y esta ley y este principio, lo positivo de ello es los cambios inmediatos que produce. Y entonces, bueno, pues lógicamente esto en el ámbito profesional y en el ámbito empresarial son muy importantes. Yo creo que es muy ilustrativo el ejemplo del señor A caminando por la calle y el señor B caminando por la calle,
porque eso se puede aplicar a cualquier circunstancia empresarial y profesional, a cualquiera. Es decir, lo que puede cambiar el afrontar el día a día del trabajo, de la empresa, del emprendimiento, de el estar planificando y desplegando los medios necesarios para sostener un negocio. Lo que puede llegar a cambiar el resultado final cuando ponéis en mente esos ejemplos del señor A, de cómo vio la situación, y del señor B y cómo vio la situación, eso ya sería un cambio espectacular. Pero bueno, vamos a hablar de algún otro matiz que tiene esta aplicación en el terreno de profesional y de la empresa para poder verlo un poco más claro, comprenderlo mejor y salir de la sesión de hoy con las ideas algo más claras, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es muy interesante y es la cuestión de los propósitos. El mundo nos enseña que hay propósitos primarios, que son, pues, la supervivencia, que tiene un componente económico importantísimo. Ese componente económico y ese componente de la supervivencia física determinan en altísima medida todas las decisiones que tomamos en nuestra vida y hacia dónde nos encaminamos y qué estudiamos y luego qué hacemos y cómo lo hacemos. Y esos son los propósitos primarios del mundo. Luego el mundo tiene unos propósitos secundarios. Últimamente cada vez más pues los propósitos secundarios, que serían pues en la medida de lo posible sentirte bien, pues cada vez van tomando más protagonismo, ¿no? Pero por lo general pues todos nosotros podemos reconocer que lo primero es sobrevivir y lo segundo es sentirse bien. Y eso es como tiene establecido el mundo toda esta cuestión. Y muchos de vosotros me diríais ahora, es que si no sobrevivo, ¿cómo me voy a sentir bien? Sí, bien, perfecto. Lógicamente hay que ser prácticos y en este mundo tenemos cuerpos que hay que alimentar, que tienen que vivir en casas, que tienen que vestirse, que tienen que todos los días obtener medios y recursos para todas estas cuestiones. Y sí, efectivamente sería difícil negar que el propósito este es primario, ¿no? Lo que pasa que según se llega a una cierta edad y entonces la expectativa de vida se va acortando, la que uno mismo tiene sobre su propia vida, pues se empieza a ver un cambio en la ordenación de esos propósitos, y puede ser que llegue un momento en el que veamos un vídeo de Steve Jobs y lo oigamos decir que ha cambiado completamente, ya en el lecho de muerte, el orden de los propósitos, que lo ha cambiado completamente. Y además lo dice una persona que es un caso, o el mayor caso de éxito que hemos podido conocer hasta ahora con respecto a eso de salir al mundo y sobrevivir, ¿no? Un caso de éxito extremo, ¿no? Y entonces, pues eso es muy interesante porque nos puede hacernos plantear, puede hacer plantearnos ahora mismo examinar o cuestionar pues esa ordenación de propósitos. Esa ordenación de propósitos, fijaos muy claramente que es uno de los elementos del esquema de pensamiento que actúa como causa de nuestra experiencia final de vida. ¿De acuerdo? Esa ordenación, esa priorización de los propósitos primarios, es uno de los filtros con los que vemos la realidad. ¿De acuerdo? Y el propósito secundario, pues ahí lo tenemos en segundo lugar, que sería, pues, oye, primero sobrevive y luego ya veremos si te sientes mejor o peor.
Y bueno, pues por repetir la idea, para fijarla, vemos que alguien en el lecho de muerte, y no es el primero que vemos que dice eso en el lecho de muerte, y no es la primera persona que vemos que según se va acortando su expectativa de vida, pues va cambiando esa priorización. Todos tenemos o hemos tenido a esta edad pues padres mayores y en bastantes casos nos hemos podido dar cuenta de grandes cambios en su sistema de pensamiento. Y eso creo que también pues es de considerar. ¿Qué aplicación tiene esto en la empresa? Pues tiene muchísima más aplicación de la que parece. Muchísima más. Porque lo que descubre alguien en el lecho de muerte, por poner un ejemplo extremo, en ese caso extremo de persona que ha cumplido sobradamente y en exceso sus propósitos primarios de salir al mundo y comérselo, ese planteamiento que se tiene en el lecho de muerte, lo que está diciendo es que si volviese a tener la oportunidad de volver a vivir 30 años más, cambiaría esos propósitos en ese momento. Entonces, bueno, pues esta es una cuestión que hay que empezar a manejar también. Pero vamos a dar un paso más, ¿eh? Vamos a ir un paso más allá. Porque a muchos de nosotros esta afirmación nos puede sonar a entonces me despreocupo de lo de sobrevivir y me ocupo de lo de sentirme bien. Pues eso me puede hacer entrar en pánico. Porque no sé si quiero sentirme muy bien pero no sobrevivir, porque no sobrevivir no me va a hacer sentirme muy bien. Es decir, no le veo relación a ese cambio del orden de prioridades. Yo lo que veo relación es que sobreviviendo muy bien me voy a sentir muy bien. Ese es un esquema mental, pero ¿por qué estamos aquí? Si eso es así, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué ha fallado? Si eso es así, ¿por qué el Señor en el lecho de muerte dice esa cosa extraña? Bueno, pues yo creo que esto debe llevar a una sencilla reflexión. Al menos me lo voy a cuestionar. Y al menos, incluso no solo me lo voy a cuestionar, sino que voy a asomarme un poquito a ese cambio de prioridades a ver qué ocurre. A ver qué ocurre, sencillamente, nada más. No tengo que tomar una decisión como esas decisiones de huida geográfica. Lo dejo todo y me voy a no sé dónde, a tener un huerto. No, no, es asomarse un poco y probar un cierto cambio. Si es que de ese cuestionamiento, como estamos aquí diciendo que nos ocurre, si es que de ese cuestionamiento has deducido que así no vas a ningún lado, ¿vale? Que es muy probable que lo hayas deducido porque, bueno, pues a estas edades mucha gente empieza a sospecharlo ya con cierta crudeza, que así no va a ningún lado y que se pasa la vida y no va a ningún lado y que si la vida es esto, pues me han engañado, ¿vale? Bien, bueno, digamos que podemos empezar a manejar un concepto de propósito secundario interesante si es que queremos hacernos ese planteamiento a nivel de empresa y a nivel profesional también. Ese propósito secundario interesante es: voy a plantearme como algo fundamental en mi vida sentirme bien, estar en paz. Y si bien no voy a dejar de lado el que yo he creído que era el propósito primario de sobrevivir, pero voy a empezar a equipararlos un poco. Eso sería, digamos, algo muy comprensible por todos nosotros, porque todos nosotros estamos aquí para sentirnos mejor. ¿De acuerdo? Y luego lo que venga, pero por ahora para sentirnos mejor.
¿vale? Bien, los propósitos primarios y los propósitos secundarios tienen mucha relación con el principio de responsabilidad y con la ley de causa y efecto, porque uno no consigue priorizar un determinado propósito si no toma las decisiones adecuadas para ello y si no se da cuenta de que esas decisiones son precisamente la causa de ese efecto mejor que pretende. ¿De acuerdo? Propósitos primarios y secundarios actuales y si tengo una priorización adecuada. Porque mentalmente, pues todos decimos, no, aquí, no, por supuesto, yo lo primero, que es muy bonito, es una idea muy bonita y me encanta, lo primero es estar bien, sentirme bien, y mi familia, y mis amigos, y no sé qué. Ya, pero no lo consigues. ¿Qué ocurre? ¿Qué falla? No, claro, fíjate mi circunstancia. Ch, proyección. Cuidado. Aviso, señal de alarma, pam, 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 proyección. O sea que no depende de ti. Bueno, este es el cuestionamiento, ¿eh? Este es el cuestionamiento. Esto, por supuesto, a nivel empresarial y a nivel profesional, pues tiene muchísima aplicación, muchísima aplicación. Bien. Lógicamente, todas estas cosas a donde nos van a llevar es quizás a una primera conclusión que es muy interesante y es la de que quizás nuestra mentalidad ha estado o está demasiado cerrada a unos esquemas muy rígidos. Este pensamiento es un pensamiento interesantísimo, porque una mentalidad cerrada a esquemas muy rígidos, lógicamente, pues acaban determinando una experiencia de vida mucho más pobre que una mentalidad abierta a esquemas flexibles. Y quizás esa es una de las primeras conclusiones a las que llegaríamos si empezásemos a manejar todos estos conceptos de la causa y efecto, de la responsabilidad y de la ordenación de los propósitos. Calla, cuidado, es que me estoy dando cuenta de que yo siempre he tenido una tendencia a la rigidez de planteamientos. Esto es así, esto es así. Bueno, pues no sé, si todo esto de la causa, del efecto y de la responsabilidad es cierto, pues puede ser que esa mentalidad rígida y esos planteamientos cristalizados en mi sistema de pensamiento sean lo que no funcione. Y entonces quizás pues tengo que empezar a cambiar alguna cuestión, ¿no? Bien, bien. Esto sería una especie como de paso siguiente, ¿no? Sería el reconocimiento encadenado de que si las cosas dependen más de mí de lo que yo creía y me estoy dando cuenta de ello, pues voy a empezar a examinar cómo es mi mentalidad y entonces como que me aparto un poco y la observo, y me hago pues una especie de mapa de cómo es mi mentalidad al respecto de muchas cuestiones en las que yo, ante un determinado acontecimiento externo, doy una respuesta muy estereotipada. La de siempre, la de toda la vida, la que daría cualquiera en mi grupo de acogida, de amigos, familiar, de gente que comparte mi sistema ideológico o gente con la que trabajo, o etcétera, etcétera. Pues quizás esos planteamientos empiecen a desencajar la forma fija en que un sistema de pensamiento rígido nos está impidiendo darnos cuenta de que hay alternativas,
de que hay otras posibilidades. Y esto, de verdad, creedme que nos ocurre. De verdad, creedme que nos ocurre, y solamente cuando se comienza ese cuestionamiento es cuando se da uno cuenta de que algo hace crack, pero además así, crack, y se produce un desencaje de la posición fija de tu sistema de pensamiento y se abre una nueva perspectiva. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Seguramente todos nosotros, pues, tenemos como un sistema de pensamiento, un punto de nuestro sistema de pensamiento muy arraigado, quizás inconscientemente más que conscientemente, pero muy arraigado. Tenemos un punto en ese sistema de pensamiento por el cual pensamos que salir a sobrevivir es salir a luchar. Salir a sobrevivir es salir a luchar. La lucha no tiene por qué ser como la de los campos de batalla de los griegos y de los romanos. La lucha, lógicamente, puede ser muy correcta, muy cordial, pero lucha. Lucha en la que tu sistema de pensamiento incluye ideas que implican que tienes intereses contrapuestos con todo aquel que te encuentras. ¿De acuerdo? Finalmente, intereses contrapuestos. Bueno, si nosotros hilamos esa idea con otra que seguro que ya manejamos, y que es que el sentirme bien de ese propósito secundario tiene mucho que ver con tener buenas relaciones, entonces esas ideas, esas dos ideas, sobrevivir es salir a luchar porque hay intereses contrapuestos por todas partes, una, y sentirme bien, sospecho bastante que tiene que ver con cómo manejo mis relaciones con los demás, esas ideas que las tenemos separadas porque no nos interesa juntarlas, podemos irlas juntando. Y entonces, pues si se van juntando, bueno, pues lo primero que se va a producir es una resistencia. Porque todos tenemos identificados, todos tenemos nuestra lista negra de personas excluidas de este planteamiento. Pero claro, juntar esas dos ideas va a tener en algún momento que implicar afrontar el por qué tenemos una lista negra de personas excluidas de esa idea de que para sentirme bien tengo que tener buenas relaciones con los demás. Pero con los de la lista negra, ¿no? No. Bien. La ley de causa y efecto es una ley, los científicos dirían un axioma, comprobable. Es decir, se puede comprobar. En concreto, la ley de causa y efecto en el mundo es una ley porque físicamente se puede comprobar, pero esta nueva ley de causa y efecto que estamos introduciendo desde la espiritualidad, que también es una ley para la psicología, también es comprobable. Si queréis, nos salimos un poco de la espiritualidad y vamos a la psicología. También es comprobable. Si esa ley es cierta y consideras que es cierto que tu bienestar emocional, el cómo me siento, tu felicidad, depende de cómo me relaciono con los demás, pues quizás podríamos empezar a atisbar que cualquier excepción a mi bienestar depende de llevarme bien con los demás, cualquier excepción a eso va a implicar directamente el que no puedas sentirte mejor, incluso con los de una hipotética lista negra.
¿Por qué? Pero si yo, con llevarme bien con mi familia, con mis amigos, y me llevo muy bien con mucha gente. Ah, ¿no tienes lista negra? No tienes lista negra. Pues ya me extraña que no tengas lista negra, porque las leyes son leyes por algo. No os pido que os creáis que la ley de causa y efecto, siendo la causa el sistema de pensamiento, es una ley. Quiero que lo comprobéis. Pero si llegáis a esa convicción, inmediatamente llegaréis a la siguiente convicción, que es: no puedo pretender sentirme bien, y ahora sentirse uno bien lo vamos a relacionar con sentirse en paz, sentirse tranquilo, confiado, dichoso, alegre, despreocupado. Creo que va siendo bastante evidente, pero también tenéis que comprobarlo, lógicamente, que la existencia de excepciones a una ley implica excepciones en el resultado de la aplicación de esa ley. ¿Vale? Entonces, bueno, es otro punto que se tiene que considerar, porque las listas negras las tenemos todos, pensamos que hay que tenerlas, pensamos que tener una lista negra es una consecuencia inmediata del propósito primario de la supervivencia, y bueno, pues ese es un esquema de pensamiento que tenemos muy arraigado. Y ese esquema de pensamiento, pues seguramente, si la ley de causa y efecto es cierta, será determinante de nuestra experiencia final de vida. Entonces, bueno, pues va un poco por ahí la cosa de por dónde tenemos que empezar a manejar, afrontar, cuestionar cuál puede ser la razón profunda por la cual no acabamos de sentirnos bien. Alguien podría decir, no, sentirse bien no depende de las relaciones con los demás. Bueno, que lo piense dos veces, que lo piense dos veces y que lo aplique a la gente que no está en la lista negra y se imagine que se lleva mal con todo el mundo. Bueno, pues yo creo que eso sería muy evidente. Entonces, bueno, sí, te lo admito, depende de cómo te llevas con los demás, pero no me metas a los de la lista negra, porque esa es una panda de cafres que lo único que han hecho es darme... entonces, no, bueno. Si llegas a la convicción de que las leyes son leyes y los principios son principios, y pues sí, avanza y sigue aplicándolo, porque una ley no tiene excepciones, ¿vale? Bueno. Bien. Un paso siguiente podría ser el decir, a ver, y si yo he alcanzado esa cierta convicción sobre lo de la lista negra, vamos a ver, mira que me cuesta, pero si realmente pues estoy ya un poco decidido a indagar si funciona todo este encadenamiento de reflexiones que estamos haciendo, pues lógicamente, ¿cómo deshago mi lista negra? Porque es que no veas si me cuesta, ¿eh? Solo tienes que deshacerla aquí. Es que la causa está aquí. Es que no tienes que ir a reconciliarte con nadie. Así, si la deshaces aquí, lo otro llegará de forma natural. Tú de lo único que te tienes que preocupar en la ley de causa y efecto, por la cual tu sistema de pensamiento siempre es causa, es en solucionar tu sistema de pensamiento. Lo demás son efectos que llegarán seguro y de la forma más natural. ¿Vale? Entonces, bueno, pues una forma de afrontar una lista negra, y la única forma posible de afrontar una lista negra, es aquí. Es aquí.
Y ahora me dirás, ¿pero cómo voy a afrontar una lista negra con esta panda de cafres que tengo ahí metida? Bueno, pues sí, efectivamente. Tampoco vamos a profundizar mucho en eso porque no corresponde, pero sí vamos a dar alguna pauta que creo que puede ayudar a comprenderlo mejor. A ver, por ejemplo, ¿os imagináis que en un hospital psiquiátrico o en una guardería de niños se mete un juez y empieza a juzgar lo que ocurre allí y a dictar sentencia y aplicar las condenas? No, ¿verdad? Porque nosotros tenemos muy claro, clarísimo, que los hospitales psiquiátricos está lleno de locos y las guarderías de niños. Y los locos y los niños no saben. Y entonces por eso nunca entenderíamos esa idea sin sentido de que entrase un juez a juzgar lo que allí ocurre. Bien, luego nosotros fuera de los hospitales psiquiátricos y de las guarderías, pues también nos damos cuenta de que hay más o menos cordura. Nosotros nos solemos situar entre los cuerdos, claro. Nuestra cordura, ¿eh? Es nuestra cordura. Hombre, es que si no te consideras tu cuerdo, pues ya me dirás. Bueno. Pero nosotros también nos damos cuenta, nos damos perfecta cuenta, aunque, bueno, no es una idea que manejemos muy a menudo, de que muchas veces nos falta cordura. Porque muchas veces nos hemos sorprendido en comportamientos y en emociones que nos han asombrado de nosotros mismos. Y eso ha determinado en muchos momentos de nuestra vida una experiencia final de sentirse muy mal. Y entonces, bueno, pues venga, otras dos ideas que tenemos que empezar a juntar. Si yo estoy completamente cuerdo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estas situaciones? ¿Qué ha ocurrido? Pues igual es que no estoy tan cuerdo. Y si yo no estoy tan cuerdo, pues seguramente es lo que les ocurre a los demás, ¿no? Que tampoco están tan cuerdos. Esto tiene mucha relación con el principio de responsabilidad y el de causa y efecto. Si yo llego a la conclusión de que de realmente haber estado más cuerdo por el principio de causa y efecto, mi vida podría haber sido de otra forma, puedo empezar a tener cierta indulgencia conmigo. Oye, pues al final va a ser verdad que si finalmente no me siento bien y he entendido que dependía de mí y he entendido que depende de qué filtro tenga en mi sistema de pensamiento con el cual contemplo el mundo y decido, pues es posible que efectivamente no haya demasiado cordura en mí. Y me estoy empezando a dar cuenta ahora mismo con esta reflexión, porque antes yo me consideraba de los más cuerdos. Por supuesto, claro. Bien, ese proceso de reflexión al que nos lleva todo esto nos puede llevar también a comprender que, dicho de una forma general, y además es algo que dice el mundo también, con lo cual pues no nos debe extrañar, aunque lo dice de forma jocosa o refranera, pero nosotros podemos empezar a comprender realmente que el mundo es un manicomio, ¿vale? Y entonces que todo el mundo sale al mundo, valga la redundancia, todo el mundo sale al mundo con su sistema de pensamiento que le ha enseñado el mundo, con sus propósitos primarios a la lucha
y la gente pues lo pasa fatal, no se da cuenta, enloquece muchísimo, hay periodos de desintegración absoluta y entonces nosotros a esos que siempre les hemos llamado tal y cual y que cuando se han relacionado con nosotros pues nos han hecho tal y cual y les hemos puesto en la lista negra, pues podemos empezar a comprender un poco aplicando la misma indulgencia que nos aplicamos a nosotros, pues aplicarla también a ellos. Cosa que sería, pues yo creo que bastante razonable, ¿eh? Bastante razonable. Esa es la forma de empezar a contemplar la lista negra para quitarle carga de tinta y que vaya pasando a gris poco a poco, ¿eh? Este es un ejercicio necesario, necesario, en mayor o menor grado es necesario acometerlo para poder comprobar que no tener listas negras es fundamental para alcanzar ese estado ideal en el que quieres estar y que no lo consigues ni a la de tres. Y en esas listas negras no solo están gente con la que te has relacionado en tu vida personalmente, parejas, familia, trabajo, sino también la lista negra del sistema y de la sociedad. La de los políticos, la de todos esos personajes de la vida pública que por una razón u otra pues consideramos que nos condicionan la vida y que no podemos hacer nada. En fin, ¿os dais cuenta de que todo esto va teniendo una relación bastante mayor de lo que pensábamos? Bueno, pues esa cuestión de las listas negras en algún momento se tiene que afrontar también y principalmente en el ámbito profesional y de la empresa, a todos los niveles. Colaboradores, proveedores, clientes, jefes, empleados, compañeros de trabajo, gente con la que te tienes que relacionar de modo muy diverso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de todo esto? ¿Dónde está el límite? Oye, todo esto me parece muy bien a nivel teórico. A nivel teórico todo esto está muy bien. Pero a nivel práctico, mira, que es que hay cosas con las que no puedo. Con lo cual, empezar a realizar un planteamiento de estos, como tú sugieres, abruptamente, pues me podría llevar a otro enloquecimiento, a una crisis de ansiedad. Bien, claro, claro, claro. Porque ahora vamos a aplicar la comprensión de todo esto que hemos dicho anteriormente con otro principio. Otro principio que es interesantísimo porque es otro de los esquemas que tenemos fuertemente arraigados en nuestra mente que deberíamos poder revisar. Y antes de hablar de este nuevo principio, vamos a ver qué ocurre aquí en el chat. Si me tengo que poner las gafas. Es que he visto que había cosas y por no dejarlas hasta el final. Bien, bueno, sí, era un comentario. Y este principio, fijaos que es un principio que contradice muchísimo, muchísimo lo que dice el mundo. Muchísimo. El principio que vamos a anunciar es el de completa ausencia
de sacrificio. Completa ausencia de sacrificio. Toda la vida hemos estado oyendo, y se sigue oyendo, que es necesario sacrificarse para conseguir las cosas. Fijaos que ahí vamos a poner en diferente nivel el esfuerzo y el sacrificio. Digamos que el esfuerzo sano siempre tendría que venir de una motivación y el esfuerzo insano es el que vamos a equiparar más a el sacrificio. Y toda nuestra vida, pues la palabra sacrificio, que además tiene unas connotaciones inconscientes muy potentes, mucho más de lo que pensamos. No hay más que darse cuenta de los otros significados de sacrificio, fuera de lo que implicaría un sacrificio en el trabajo y en el estudio y tal. Fuera de eso, los otros conceptos de sacrificio son tan evidentes que podemos de ahí deducir qué implicaciones inconscientes tiene la sola palabra para nosotros. Bueno, el mundo tiene muy arraigado el concepto del sacrificio y para eso creo que tenemos que tener muy claro separar lo que es el sacrificio como esfuerzo insano de el esfuerzo motivado, que sería el esfuerzo sano. Si aplicamos eso a realizar una revisión de lo que venimos diciendo, de cuestionarnos, empezar a cuestionarnos todas estas cuestiones, valga la redundancia, que hemos comentado de nuestros esquemas mentales, de los propósitos primarios y secundarios, de las listas negras. Si empezamos a plantearnos esta cuestión, alguno podría decir, yo si tuviese que hacer una revisión completa de toda esta cuestión, de verdad, para mí sería un sacrificio enorme. Bien, claro, perfectamente comprendido. Y si ahora estamos enunciando un nuevo principio, que es el de la ausencia de sacrificio, pues lógicamente, pues ahí está la respuesta. Es que todo lo que hagamos en la vida, todo debe regirse por el esfuerzo motivado. Un esfuerzo es motivado cuando se es consciente de que se va a conseguir algo que uno quiere y que sabe que es cierto, que lo consigue de esa forma, y además le gustan los medios por los cuales lo va a conseguir. ¿De acuerdo? Ahí hay una alineación de medios y de fines. Los medios y los fines se alinean en el esfuerzo motivado. Va a conseguir algo que quiere y la forma de conseguirlo le gusta. Cuando no hay una alineación de medios y fines es cuando viene el sacrificio. El sacrificio viene cuando voy a conseguir algo que quiero, sea lo que sea, daos cuenta que el sistema de valores del mundo pues es muy errático, si no porque estamos aquí. Lo que valoramos en el mundo es muy errático. Y entonces una persona podría decir, mira, yo lo que quiero es ser inmensamente rico. Bien, vale, perfecto. O una persona podría decir, no, yo lo que quiero es estar inmensamente tranquilo, en paz, alegre y... Bien, ahora eso es independiente. Si cualquier fin que te propongas conseguir conlleva unos medios que para ti no son agradables, eso implica el sacrificio. Y el principio de ausencia de sacrificio es otra de las cosas que a mí me gustaría que aplicaseis a este cuestionamiento.
el principio de ausencia de sacrificio es un límite, es un marco perimetral dentro del cual vamos a entender hoy que sería muy recomendable moverse, siempre dentro del marco del principio de ausencia de sacrificio. ¿Por qué? Porque en cuanto entramos en el sacrificio, en cuanto salimos de ese marco, dado que medios y fines tienen que estar en consonancia, aunque alcancemos los fines, no vamos a lograr ese propósito ahora secundario, por ahora, de sentirnos bien. No lo vamos a lograr. Es decir, esto es otra cuestión, esto es otro concepto que vamos a empezar a manejar y que también sería interesante reflexionarlo y, si es posible, en algún momento ponerlo en práctica. Moverse dentro del área de la ausencia de sacrificio no significa hacer menos cosas o no significa hacer cosas menos eficaces. Significa hacia dónde oriento la dirección de lo que hago, de forma que los medios y los fines que me he planteado estén en consonancia. Porque si los medios y los fines no están en consonancia, eso ya lo tengo en esta vida que he vivido hasta ahora. Y no funciona. Por supuesto, esto es completamente aplicable al ámbito profesional y al empresarial. Esto nos podría empezar a dar una idea de que quizás, a la hora de orientar la dirección de mi actividad profesional o empresarial, la he dirigido o bien hacia fines basados en propósitos primarios del mundo y no secundarios del mundo, que es lo que he dicho antes, que hay que empezar a reordenar. Puede ser eso. O puede ser que haya orientado mi actividad profesional o empresarial hacia fines, pero con unos medios que se salen del perímetro de la ausencia de sacrificio. Y entonces, pues esto también es algo muy interesante para contemplar. Hay una cuestión que puede dejar muy claro todo esto, y es la siguiente. Cuando estás dentro del perímetro de la ausencia de sacrificio, todo fluye, todo es fácil, las cosas resultan sin problemas, rápidamente, sin conflictos. Cuando estás fuera de la zona de ausencia de sacrificio, todo se complica, todo es farragoso, todo es lento y no fluye. Y esos son dos indicativos. ¿Que cómo se puede comprobar? Pues en este caso es al revés. Fluye, es natural, resulta el camino fácil, hay consonancia de medios y fines, hay fines asociados a los propósitos que realmente nos van a hacer sentir bien y además la orientación es la correcta. Todo es difícil, no sale nada, todos son problemas, todos inconvenientes, esto es inviable, es que me esfuerzo y voy, pero es que no logro y no hay manera. Este camino es complicado, tengo que seguirlo porque me lo he marcado, porque no sé qué, pero no resulta. Entonces, es un indicativo muy claro de que estás moviéndote fuera del perímetro de la ausencia de sacrificio. Y
el sacrificio siempre implica un medio inadecuado a cualquier fin que te quieras plantear. Siempre. Es una regla, es otro principio, pero lo tenéis que comprobar vosotros mismos. Tenéis que daros cuenta de qué situaciones no resultan ni a la de 3, por mucho empeño que se ponga, siempre hay problemas, siempre hay conflictos, no sale, no... Se puede también, pues desde el punto de vista de la ausencia de responsabilidad, se puede relacionar con la suerte. Es que estoy teniendo mala suerte. Ahí falla algo. Falla aquí. Y obedecería a un cuestionamiento relacionado con todos estos principios encadenados y leyes que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Hay otra... Vamos a empezar con algunas consecuencias prácticas de todo lo que hemos dicho. Algunas consecuencias prácticas que pueden servirnos pues, para orientarnos un poco en todas estas cuestiones. Porque todas estas cuestiones que hemos dicho son teóricas, ¿no? Es cómo funciona nuestra mente y cómo nuestra mente determina finalmente nuestra experiencia. En cualquier nivel, también a nivel empresarial y profesional. Pero una aplicación práctica de todo esto, muy sencillita y que la habéis oído todos, que se llama la regla de oro del comportamiento humano. La regla de oro del comportamiento humano, pues ya lo sabéis cuál es. Haz lo que te gustaría que se hiciese contigo. Haz a los demás lo que te gustaría que ellos hiciesen contigo. No hagas a los demás lo que no te gustaría que se hiciese contigo. Esto que parece tan sencillo, también es una regla. Y las excepciones a esta regla, que el mundo considera válidas, de forma más o menos correcta, porque muchas veces uno dice, no, en este caso tengo que excepcionar la regla, porque la situación lo exige. Bueno, pues vamos a considerar las excepciones a esa regla de igual modo que mantener una lista negra en tus relaciones. Eso va a impedir definitivamente el que pases a tener una resultante de experiencia de vida feliz. Lo va a impedir. Claro, es que estamos hablando de leyes y de principios, pero no podemos comprobar que son leyes y principios hasta que no empecemos a hacer una comprobación, poco a poco. Y siempre fuera del área de sacrificio, por supuesto. Pero es la única forma en la que podemos obtener convicciones propias, certezas internas, que nadie nos va ya a venir a decir que las cosas son de un modo o de otro, porque va a ser un patrimonio adquirido por nosotros mismos y de valor incalculable. Oye, mira, que es que yo ya sé sobradamente, porque lo he comprobado, porque lo he aplicado conscientemente y tengo resultados, que las cosas son así. Y bueno, aquí pues para poder aproximar un poquito esas leyes y principios abstractos a la práctica diaria, pues estamos enunciando algunas reglas de aplicación. Regla número 1, la regla de oro del comportamiento humano, la que acabamos de decir. Y ahora vamos a dar una explicación técnica de por qué la regla de oro del comportamiento humano funciona. Una explicación técnica desde la espiritualidad, ¿de acuerdo? Podría también ser una regla técnica de la psicología, y no sé si lo es. Una explicación técnica desde la psicología, y no sé si lo es, probablemente sí. Pero desde la espiritualidad es una explicación técnica de por qué funciona la regla de oro del comportamiento humano. Haz a los demás lo que quisieran
lo que quisieras que hiciesen contigo, ¿por qué funciona de cara a tu experiencia final de vida? Pues es muy sencillo, porque desde el momento en el que nosotros percibimos en la pantalla de nuestra experiencia que alguien se merece algo diferente y peor de lo que nos merecemos nosotros, inconscientemente se arraiga la idea de que nosotros merecemos cosas peores de lo que tienen los demás. Y a partir de ese momento, inconscientemente empieza a funcionar un mecanismo por el cual, si tú te convences de que mereces cosas peores de lo que les sucede a los demás, inconscientemente, porque estás aplicando la regla de que los demás se merecen cosas peores de lo que te sucede a ti, inexorablemente tu sistema de pensamiento como causa va a incorporar el autoboicot. Inexorablemente. Yo estoy hablando de una forma muy vehemente. Comprobación, reflexión, comprensión intelectual. Si hay una resonancia con esta idea, comprobación. Quizás nuestra experiencia de vida final, la sensación de paz, dicha, felicidad, plenitud, satisfacción, dependa de forma práctica, en mayor medida, de comprender esto que estoy diciendo ahora mismo, esta explicación técnica de por qué la regla de oro del comportamiento humano es una regla inexorable. Se corresponde con el funcionamiento de nuestra mente. Si nosotros admitimos que podemos tener un trato mejor que los demás, conscientemente, estamos grabando a fuego, inconscientemente, lo contrario. Es decir, que nosotros también podemos obtener un trato desigual. Y a partir de la fijación de esa idea en nuestro sistema de pensamiento, de forma inconsciente, la vamos a aplicar. Hoy no toca hablar de las implicaciones de la parte consciente de la mente y de la parte inconsciente. Son muy interesantes. Basta con que sepamos lo que se dice habitualmente del consciente y del inconsciente para entender perfectamente esto que estamos explicando. Algún día daremos una explicación más técnica de ese funcionamiento para poder comprenderlo bien. Pero creo que esta idea que estoy diciendo se entiende intelectualmente y bueno, también pues es una buena posibilidad de reflexionar sobre ella y ponerla en práctica y darse cuenta de por qué funciona de forma inexorable, ¿vale? Bien, esta regla de oro del comportamiento humano nos lleva a otra regla muy interesante y que tiene muchísima aplicación profesional y empresarial, muchísima aplicación práctica. Sería la regla de oro de la solución de los problemas o la regla de oro de las relaciones comerciales, profesionales y empresariales. La regla de oro de aplicación práctica es siempre el mejor acuerdo es el más beneficioso para todos los involucrados. Siempre. Y es una aplicación directa de la regla de oro del comportamiento humano. Directa, totalmente trasladable. Si en tus relaciones comerciales, profesionales, empresariales, aplicas el principio de que solo tienes que ganar tú
o tú tienes que ganar muchísimo más que los demás, es muy posible que pues pueda ser hasta que funcione. Fíjate lo que te digo, porque casos hay, pero desde luego tu experiencia de vida es imposible que alcance altas cotas de paz, confianza, plenitud, satisfacción, despreocupación, dicha. Es imposible. Por la misma razón. Porque el ver tú aplicado en la pantalla de tu experiencia un esquema de desigualdad con respecto a los intereses de los demás y los tuyos, esa visión inmediatamente arraiga ese esquema de pensamiento en tu inconsciente aplicable a ti. Inmediatamente. Y entonces el acuerdo te puede salir muy bien, pero entras en un autoboicot que tarde o temprano se pone de manifiesto en tu vida. Y ahí no se distinguen las áreas profesionales, las empresariales, las familiares, las de relaciones. No, en tu vida. Admitir en algún momento que tú tienes derecho a un mejor trato en detrimento de otro, admitir que esos intereses contrapuestos se tienen que resolver solamente a tu favor, admitir eso en tu mente es tu propia condena. Y lo estamos también elevando a categoría de regla. Las reglas son prácticas, obedecen a principios. Este es el principio que en este caso es la ley de causa y efecto. Es decir, según tú apliques tu verdad a los demás, inevitablemente te vas a aplicar esa verdad a ti mismo y además de forma inconsciente. ¿De acuerdo? Bueno, luego tenemos también algunas reglas prácticas que, bueno, pues lógicamente son aplicaciones prácticas como estas dos que estamos viendo. Y una tercera sería la regla más adecuada para tomar decisiones. La regla más adecuada para tomar decisiones, digamos que podría siempre consistir, siempre en intentar tener muy presentes las otras dos reglas, la regla de oro del comportamiento humano y la regla de oro en la solución de problemas y en la toma de acuerdos, tener muy presente esas dos reglas en todas las decisiones que tomes a nivel profesional y a nivel empresarial. No solo tener en cuenta, sino hacer una aplicación retardada. ¿Por qué retardada? Pues por una sencilla razón. Nuestra reacción a lo que ocurre, primera e inmediata, siempre va a ser con el sistema de pensamiento arraigado. Lo primero que nos va a venir a la mente en una situación, sobre todo si es una situación de conflicto, va a ser el sistema de pensamiento arraigado. Y entonces el primer impulso va a ser responder, reaccionar a esa situación y decidir conforme al sistema de pensamiento de siempre. Por eso, la regla para tomar decisiones es producir un retardo en la reacción, es decir, tener suficiente consciencia como para retardar las reacciones y las decisiones hasta poder tomarlas teniendo muy en mente las otras dos reglas y recordándolas. Bueno, tercera regla práctica. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ir a otro principio que
Yo lo voy a contar en este último lugar, ¿eh? En este último lugar. Yo creo que nos estamos pasando hoy un poco de tiempo, pero es que sí, ha salido así. Entonces, bueno, pues vamos a terminar en breve, pero y luego abrimos el turno de preguntas. Pero es que, bueno, era un desarrollo un poco largo, ¿no? Este último principio lo he puesto en último lugar porque yo creo que la explicación de todos los demás nos ha colocado en una situación en la cual este último principio del cual voy a hablar hoy se puede entender mucho mejor, porque es un principio que si lo escuchas de primeras, pues o te parece un concepto enlatado y estereotipado que hoy se utiliza muchísimo, pero que tampoco se sabe por qué, o puede generarte pues directamente una fuerte confrontación, oírlo también, ¿no? Pero bueno, sería, digamos, pues que un colofón final, consecuencia de todo lo que hemos hablado anteriormente, y es un principio muy, muy, muy profundo de la espiritualidad, muy profundo, eh, completamente explicable también técnicamente, completamente explicable, y que tiene una dimensión práctica enorme, enorme, y que también es susceptible de comprobación. Y dice así: dar y recibir es lo mismo. A ver, a ver, a ver. Tú das y das. Yo estas gafas las doy y ya no son mías. He dado, que he recibido. Bueno, lógicamente hay un retardo. Hay un retardo. Hay un retardo en los efectos. Yo estoy hablando de las causas. Dar y recibir es lo mismo a nivel de esquema mental. Es decir, la decisión de dar te abre a una recepción en el mismo sentido, a nivel mental. Puede ser que a nivel de consecuencias, por ejemplo, en el comportamiento, doy, toma, pues luego hay un retardo, con lo cual se pierde la pista de que dar y recibir es lo mismo, se pierde la pista. Porque tú pues das aquí y luego pues ya pues te olvidas, sigues tu vida y no sé qué, y luego recibes por otro lado. Y no lo relacionas. Entonces se pierde la pista en los efectos. Pero os estoy hablando de a nivel de causa. A nivel de causa, dar y recibir es lo mismo por la misma razón por la que se explican las reglas de oro del comportamiento humano y de la solución de problemas y toma de acuerdos. Por la misma razón. Porque tú estás fijando en tu mente que eres susceptible de recibir, al igual que otro está recibiendo en la pantalla de tu experiencia. E inconscientemente pones en marcha en tu sistema de pensamiento nuevos esquemas que determinan una nueva experiencia, como la del señor A y el B, que esto no es magia. Lógicamente, en nuestro mundo hay un retardo siempre entre causa y efecto. Por lo tanto, dar y recibir, que es lo mismo, no lo vamos a percibir como que se produzca en el mismo acto, pero inevitablemente se va a producir a todos los niveles. El primer nivel en el que se produce inevitablemente es en el de tu experiencia final de vida. El segundo nivel en el que se produce, siempre que se sea consciente de cómo funciona, es en el nivel material. También. Esto lo he dejado para último lugar porque es lo que más me podríais decir. Anda, venga, vete ya por ahí, que esa es la cantinela que ya hemos oído muchas veces.
Bueno, esta comprobación no es tan inmediata. En esta comprobación, debido a los retardos mayores, pues hay que esperar un poco más para darse cuenta de que dar y recibir es lo mismo. Y ahora voy a ampliar ese concepto con otro que lo hace ser mucho más interesante. Y es que dar y recibir no se van a corresponder con las cantidades materiales, sino con tu disposición mental al realizarlo. Es decir, cuanto más liberal y altruistamente, más potente es. De forma que, cuanto más liberal y altruistamente, de forma sincera, se hace, aun sabiendo que funciona ese principio, que puede parecerte egoísta. Hoy en el chat estaba, oye, pero es que al final el que cultiva el maíz tiene su interés personal. ¿Y por qué la espiritualidad crees que es un camino de sacrificio? No. La espiritualidad no es un camino de sacrificio. Es un camino de comprensión de algunas cuestiones que no se manejan ahora mismo en el mundo. Y por eso el mundo está como está. Entonces, eso se puede poner en práctica y se puede comprobar también sus resultados. Y decíamos que cuanto más altruista y sincera y liberal es esa dación, más se multiplican los efectos de la recepción. ¿De acuerdo? Bueno, y esto lo he dejado para el final para que algunos de vosotros no abandonaseis directamente la charla y dijeseis, mira, si empezamos así, nos vamos. Lo he dejado para el final porque creo que al final hay una comprensión bastante más cercana de esto que estoy diciendo. Bueno, estos principios, simplemente el escucharlos y reflexionarlos un poco y quizás llevarlos un poquito a la práctica, simplemente eso ya va a tener como resultado el que empecemos a notar en términos de un cambio en la forma de sentirnos importante, porque al cambiar aquí pensamiento, va a cambiar aquí emoción, va a cambiar nuestro comportamiento y va a cambiar nuestra experiencia. Lo que había que saber es qué cosas había que cambiar, por qué, cómo funcionan, qué explicación técnica tienen, y ahí está el mundo para comprobarlo. Bueno, lógicamente, una charla sobre espiritualidad y empresa inicial como la de hoy tenía que tener este nivel de generalidad y de abstracción. Hemos dado algunas pautas prácticas de aplicación y luego pues esto lógicamente se puede aplicar de forma mucho más específica y práctica a situaciones concretas y dar reglas pues en fin explicadas de 20.000 modos y maneras, y se puede aplicar a cualquier situación que se tenga y se da cuenta uno de que la aplicación general pues siempre acaba siendo la misma para cada tipo de problema, porque el contenido es uno, aunque las formas varíen. Siempre el contenido es el mismo. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy en cuanto a esta introducción. Siento haber estado hablando yo toda la charla, pero me parecía interesante hacer esta exposición así en ese orden. Y ahora sí que pues vamos a abrir turno de preguntas, impresiones, comentarios, dudas. Hay algo en el chat. Mientras alguien piensa, lo vamos a ver. ¿Alguien ha abierto el micrófono por ahí? Hay. Sí, Martín. Sí. No, nada. Que sabes lo que pasa, que es que te compro la lata. Ah, vale.
Vale, entonces, como me lo creo todo, Tú, creo que tú efectivamente. ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Sí, pero bueno, has hecho un buen repaso has empezado fuerte diciéndolo de que aquí no hay magia, ¿no? No, no hay magia. No hay magia. Siempre que os hablen de magia, desconfiad. Y después has desarrollado un montón de conceptos, de reglas, de principios que me las creo todas. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es lo que te puedo decir. Pues muchas gracias. Y creo que es interesante, por ahora al menos, ser consciente de esto. Simplemente ser consciente. Yo, simplemente por decirte que quizás cambiado el orden de los factores, ¿no? Porque como hablas de que efectivamente buscamos primero sobrevivir y después sentirnos bien, quizás lo que se está proponiendo es primero sentirnos bien y después sobreviviremos mejor, ¿no? Es que yo creo que es muy interesante que cada uno reordene sus prioridades, sus propósitos primarios y los secundarios, y una vez que lo haga, naturalmente van a desplegar sus efectos y se va a encontrar con sorpresas extraordinarias, como por ejemplo, que no solo se siente mejor, sino que sobrevive materialmente mucho mejor. Pero eso tiene que experimentarlo cada uno. Es mi experiencia propia, yo lo puedo decir. Creo que además la gente que está cerca mía entiende por qué lo digo, pero esto es una experiencia de cada uno. Sí, lo que pasa que donde me choca es en el tema, me resulta muy difícil dar el salto de sentirse bien sin sacrificar algo, porque en tu día a día, en tus relaciones, empresarios que seas, siempre terminas sacrificando algo. O sea, ese concepto del sacrificio, lo que pasa que quizás lo que se está proponiendo es que la percepción de sentirte bien no te llegue a percibir que se trata de un sacrificio, ¿no? Hay de las dos cosas. No lo sé si explico. Hay de las dos cosas. Es decir, por un lado, un correcto enfoque de la situación te puede sacar de la situación de la sensación de sacrificio, pero por otro lado, hay situaciones objetivas de sacrificio medias para todos nosotros, que todos las identificaríamos como sacrificio en cualquier caso, que también hay que replantearse, porque aunque ahora mismo es una idea tendencial, y lo acabas de decir, oye, pues me resulta complejo liberarme de algunas cosas que son, aunque es tendencial, yo también te puedo decir que en experiencia personal el desarrollo de esa idea no tiene límites. No tiene límites. Sí. Bueno, está bien por otra parte escuchar la experiencia personal de los demás. O sea, que eso sí. Que nos hace dar confianza y desde un punto de vista empresarial lo que intentas es, quizás lo primero que intentas crear en tu contraparte es esa confianza que te permite avanzar en los acuerdos y en la predisposición a hacer cosas. O sea que, bueno, es intentar sustituir en la cuestión de la empresa, del trabajo profesional, unos principios completamente arraigados y dados por buenos, pero que claramente no resultan, por otros, y probar a ver si resultan. Y comprobar. Sí, bueno, esta es la cuestión de que las malas maneras a veces por nuestra experiencia las hemos comprobado y no nos han llevado muy lejos. Entonces hay que probar otras cosas, ¿no? Exacto. Entonces, aunque te parezca muy descabellado reaccionar de forma diferente a como reaccionaría todo el mundo, si empiezas a manejar en tu mente estas nuevas cuestiones, puede ser que te encuentres reaccionando de forma diferente y no suponga un sacrificio para ti. Por eso primero hay que manejarlo y luego poquito a poco empezar a ponerlo en práctica para no entrar en pánico, porque esto no puede realizarse como un cambio abrupto, porque esto es una confrontación frontal al sistema de pensamiento del mundo. Entonces hay que hacerlo poquito a poco e ir viendo que funciona. Vamos a ver la... Lo creo totalmente. Gracias, Martín. Muchas gracias. A ti. Vamos a ver la pregunta de Verónica. Dice,
en la práctica, a veces cuando te comportas de forma en que te gustaría que lo hiciesen contigo, muchas veces recibes lo mismo, pero otras veces das con algunas personas poco evolucionadas que te toman por tonto. En muchas ocasiones está en juego mucho dinero que hace peligrar tu organización. ¿Cómo resolverlo? Esta es una pregunta muy interesante porque ha salido en esta pregunta lo que ha salido por otra parte en un comentario del chat. Se ha interpretado mal lo que es poner la otra mejilla. Es decir, el hecho de aplicar estos principios no implica digamos, actuar en todo momento en la forma más equitativa para ti también. Porque si no lo aplicas para ti, ya hemos visto por esa explicación técnica que no podrás aplicarlo fuera. Es un concepto de ida y vuelta. Es decir, tú tienes que estar en la ecuación de que para ti las cosas tienen que ser justas, equitativas y equilibradas. En el caso concreto de la pregunta, lo que se dice es, oye, en una negociación, si tú te comportas de esa manera, pues te pueden tomar por tonto y te pueden engañar. No, sencillamente tú vas a marcar los límites en los cuales tú crees que la negociación es perfecta para todos. Si otra persona intenta actuar contigo de una forma en la que eso se vulnere, pues lógicamente esa no es la mejor solución para todos, en la que tú llevas una peor parte. Y ahí pues está tu límite. Tú ahí pues pones un límite. Mira, esto no entiendo que deba ser así y por lo tanto estas personas que dices tú poco evolucionadas y que actúan pues de una forma absolutamente desintegrada y agresiva de solo ganar ellos, bien, pues la ausencia de sacrificio también implica que quizás, y ya estoy manejando conceptos que he dicho, la orientación de la dirección que tomas en tus negocios al tratar con esas personas no sea la más adecuada. ¿Que no te queda más remedio? Pues tendrás también que tener la clarividencia de que depende de ti, es tu responsabilidad poner límites a las situaciones que signifiquen una vulneración del equilibrio en tu perjuicio. Es decir, que esto también funciona de vuelta contigo. Esto no significa ir atontolinado por la vida, ¿vale? Bueno, dice Verónica, por contar una experiencia negativa, otra vez, por contar una experiencia negativa, desde el cambio hay respuestas positivas y muchas en mi experiencia, no solo empresarial, sino en toda mi vida. Bueno, hay otras cuestiones que, bueno, no he comentado hoy porque si no, pues podríamos estar aquí horas, pero lógicamente, cada vez que viene una mala experiencia o cada vez que viene un fracaso o cada vez que viene pues un conflicto, lógicamente, pues la actitud correcta es encararlo como ¿qué aprendizaje voy a obtener de esta situación? Los aprendizajes son de todo tipo. El aprendizaje de una situación también es no vuelvo a hacer negocios contigo si tú pretendes hacer negocios de esa forma conmigo. Eso es un aprendizaje muy claro y es un límite. No, es que es el único con el que puedo hacer negocios, porque si no, eso ya es un regate en tu contra. Es que tengo que seguir haciendo negocios con... No. No. No, porque como tú vulneres el equilibrio en tu mente, lo vas a tener, pero bien. Esa vulneración, ese desequilibrio. Lo vas a manifestar en tu experiencia, pero bien. Oye, es que se me va al traste el negocio si no trato con este que es un cafre y que siempre me la está intentando jugar. Pues es que igual no estás bien orientado. Porque si
el negocio lo has orientado de tal forma que va a depender de alguien que lo que hace es vulnerar el equilibrio constantemente, pues entonces, por muy doloroso que sea, igual te tienes que plantear otra dirección para tus actividades profesionales y empresariales. ¿Entendéis? A ver. Ah, muy bien. Estoy a punto de dejar un cliente y me ha ayudado tu explicación. Claro, es que tú no puedes pretender conservar una situación de desequilibrio externa sin que afecte a tu convicción de equilibrio interno, que es fundamental. No, yo soy una persona muy equilibrada, pero aquí me estoy sometiendo a un desequilibrio desfavorable. Algo falla. Tiene que haber una coherencia. Bueno, pues alguna cuestión más. Si no tenéis muchas más cuestiones, como ya aquí en España se acerca la hora de la cena y de prepararla, pues podemos ir cerrando. Si alguien tiene alguna cosa, pues la comentamos, y si no, pues también por el chat se puede poner en común y se puede contestar. Pues nada más. Vamos a dejarlo aquí y ya seguiremos